4 de la disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, artículo 25. El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las disposiciones previstas en la materia, al principio de normalidad y a la Secretaría de Administración y la Secretaría de Economía, tratándose de los poderes ejecutivo y judicial, así como de los órganos autónomos, las unidades administrativas competentes en las disposiciones correspondientes al artículo 26, procedentes sin exceder sus presupuestos autorizados y las contribuciones federales, estatales y municipales en cargo a sus presupuestos autorizados de la manera de los compromisos, obligaciones que deriven de las determinaciones o las reducciones de impuestos por autoridad provisional competente. Para efecto de lo anterior, la ejecutora del gasto deberá ajustar sus presupuestos con los miembros y obligaciones sin que ello implique presiones al vivo. En el supuesto de que Aclaración. Este programa fue grabado previo a la aprobación del presupuesto de egresos del Estado de Michoacán la madrugada del 8 de diciembre de 2025. Lo aprobado no implicó modificación alguna en lo expuesto durante la mesa de análisis de 3 en punto. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí una vez más, como cada lunes, en 3 en punto. En esta ocasión vamos a abordar el tema del presupuesto en Michoacán. Y como cada lunes me acompañan Beatriz Rojas, Raúl López Telles y su servidora Patricia Monreal. Pues bueno, contarles que el pasado 21 de noviembre pues se dio la entrega del presupuesto, de la propuesta de presupuesto del Estado para el próximo año. Era la fecha límite que establece la ley y acudieron al Congreso el secretario de Finanzas, Luis Navarro García, y el secretario de Gobierno, Raúl Cepeda. Cada año pues se vive en los congresos locales, en el Congreso Federal, se vive esta historia en donde los legisladores les tocan analizar los presupuestos que van a ejercer los respectivos gobiernos en el siguiente ejercicio fiscal, es decir, en el siguiente año. Y en el caso de Michoacán, bueno, esto ya fue entregado una vez que en el Congreso Federal fue aprobado el presupuesto federal para el 2026, en donde se contemplan los recursos de origen federal que son destinados a los estados y que conforman la mayor parte del presupuesto que ejerce cada entidad federativa en sus respectivos estados. Y bueno, pues de entrada en este primer bloque queremos platicar un poco qué implica un presupuesto, qué debería implicar y qué realmente es lo que acaba representando, ¿no? Claro. En este caso, hablando del mismo presupuesto de la Federación, pues siempre se espera que se defina primero el de la Federación para ver los efectos que va a tener, ¿no? O los impactos que va a tener en los estados y que al parecer ahora van a ser menores, ¿no? Para Michoacán, en algunas áreas. Y obviamente que también en esta, manera de integrar un presupuesto, pues se puede comentar que no es un presupuesto participativo, es una propuesta directamente. Aunque se diga, efectivamente, ¿no? Pero ni siquiera, el trámite implica para los legisladores establecer un parlamento abierto, por así decirlo, ¿no? Que fuera lo ideal para que pues escucharan efectivamente pues las voces también de sectores, ¿no? En este caso solamente se discute el paquete que presenta el Ejecutivo. Claro, los diputados tienen la facultad, la autoridad de ejercer cambios, de proponer reasignaciones, etcétera, fondos especiales, efectivamente, o bien inclusive crear otros rubros dentro del presupuesto, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles serían en este caso las necesidades que contempla este presupuesto a ejercer en el 2026, tomando en cuenta que de acuerdo a los analistas de los presupuestos estatales, pues la mayor parte de los sentires de las sociedades hoy en el México moderno se centran en demandas de inseguridad, laborales, de salud, de vivienda, o sea, acciones que vayan o repercutan en el bienestar social de la población. Pero en el caso de Michoacán, parece que hay sorpresas en ese sentido, ¿no? Sí, claro. Sí, se habla de un presupuesto basado en resultados, aunque no se expone claramente esos resultados, ¿no? ¿Cuáles fueron los buenos resultados que dio, por ejemplo,
el área de comunicación social para que le dupliquen el presupuesto y cuáles fueron los malos resultados a lo mejor de otras secretarías como la del migrante, que tiene muchísimo menos asignado, ¿no? Pero además lo que luego ciertos analistas dicen es que en México no se puede hablar del todo de un presupuesto basado en resultados, porque no se pueden hacer reducciones drásticas, ¿no? No puedes decir, esta dependencia no sirvió para nada, pues ahora le voy a dar 0. Por ley no se puede hacer así, entonces no es del todo, o sea, aunque se hicieran esas estimaciones y estas evaluaciones y a partir de ahí se repartieran los recursos, pues no se puede del todo cumplir con ello, ¿no? Entonces, pues no es un presupuesto, pues ya decíamos, ni participativo, ni tampoco basado en resultados. Y ahí, bueno, ¿qué implica un presupuesto? Un presupuesto muestra, digamos, tiende a mostrar el proyecto de gobierno de la administración en turno, le da esos matices, ¿no? Se supondría, aunque hay recursos, digamos, que ya están etiquetados o que forzosamente tienen que ir destinados para lo que se prevé. Tenemos el caso de la Secretaría de Educación del Estado, que es la mayor concentradora del presupuesto anual en Michoacán, la cual no tiene mayor margen de movilidad y siempre tiene que ser prioritario el recurso que se destine. También, bueno, digamos en importancia en montos presupuestales, pues obviamente la Secretaría de Salud, la Universidad Michoacana, Colegio de Bachilleres, etcétera, ¿no? Y a partir de lo que resta, los gobiernos le imprimen su sello, se supone. En el caso de Michoacán, pues normalmente quienes cubrimos el Congreso del Estado, pues estábamos habituados a que diciembre es encerrona permanente en el Congreso por la discusión, por el jaloneo en torno al presupuesto, hasta que en 2021 arribó el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya a Michoacán, y entonces esos desvelos, esas largas sesiones de discusión de presupuesto se acabaron. Ellos, impactantemente. Como todo lo que aprueban. Esta legislatura y la anterior, ¿no? Porque esta es la segunda, ¿no? Sí. Pero en esta legislatura particularmente la sumisión ha sido total, ¿no? Tenemos el año pasado que el presupuesto se aprobó previo a las fiestas navideñas, lo cual era impensable hasta hace unos años. Incluso se aplicaba el llamado reloj legislativo porque no acababan el 31 de enero y había que colgarse unas horas más. Y ahora no, ahora los diputados se dan tiempo para acabar y para tomar sus vacaciones, aprobando prácticamente en sus términos el presupuesto del Estado. Entonces, esta función que tenía el Congreso del Estado de analizar, discutir, poder hacer modificaciones, prácticamente en la actual legislatura, la 76, ha acabado. Y esto que comenta Raúl, que no es un presupuesto participativo, no hay consenso con los sectores, pues si acaso ahora, en esta legislatura también, porque en las pasadas sí había desfile de funcionarios para que los cabildeo, ¿no? Que los diputados supieran de qué va por lo menos, o incluso algunos aprovechaban la coyuntura para hacerle sus peticiones a los funcionarios cuando asistían. Pues bueno, eso prácticamente está también, se acabó. Erradicado. Si acaso irá, supongo, el de Finanzas, quieren que vaya el nuevo secretario de Seguridad Pública. A lo mejor los órganos autónomos, pero creo que probablemente, pero como no es año electoral el próximo, entonces la Comisión de Derechos Humanos, frente a lo que venía viviendo anteriormente con otro titular, para el próximo es bien tratada, se le da un aumento más o menos significativo, entonces pues no creo que haya necesidad de que vaya. El IMAIPA desaparecido, Y así es. Y bueno, pues así está el panorama, ¿no? Y más bien ahora también con lo de la renovación del Poder Judicial, pues bueno, también se esperaría, ¿no? Que en ese sentido pudiera haber un presupuesto que fortalezca, por un lado, las acciones de este nuevo episodio o capítulo, o bien... De este experimento. Exacto, o bien, precisamente en base a ese experimento,
ver si efectivamente va a salir más barato el Pues yo creo que no, funcionamiento, porque de ¿verdad? hecho, están incrementando el Sí, se está presupuesto. incrementando. También el Sí. Congreso se subió. Y no está Así previsto, es. además, Sí. ahorita que lo mencionas, no está prevista Ah, ok. la asistencia del presidente del Poder Judicial como para Por platicar ejemplo, ¿no? bajo el argumento Por de la ejemplo, autonomía, ¿no? autonomía, uf. Bueno, pues sí, en este caso, por ejemplo, hablando de, está bien, no es un presupuesto participativo, pero veamos los efectos o vaya, esas puntas del iceberg que ya plantea este presupuesto para el 2026, en este segundo segmento de 3 en punto. Bienvenidos a este segundo segmento de 3 en punto. Estamos hablando acerca del presupuesto de egresos que ejercerá el Estado en el 2026, obviamente basado, decíamos, en el paquete que envía el Ejecutivo del Estado al Poder Legislativo, al Congreso, para que los diputados sean los que analicen. Y bueno, hablábamos ciertamente de que no se está poniendo en práctica un presupuesto participativo, pero inclusive, más allá de eso, creo que las miras del gobierno estatal en ese sentido, pues se desvían mucho de establecer prioridades efectivas, ¿no? Extraviadas. Exactamente, porque por ejemplo, veamos que en el caso de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por segundo año consecutivo se le va a aplicar un recorte. En el 2025 se le habían disminuido 26.7 millones de pesos y para el 2026 se propone recortarle 13.3 millones más. Y digo, una mirada errada porque ¿qué es lo que están pidiendo en este caso y actualmente en estos momentos los productores agropecuarios, ¿no? Mejores precios. ¿Por qué no se fortalece entonces esta área? Otra área que también ha sido cuestionada es el área de educación, porque tanto los referentes magisteriales, la sección 18 de la CENTE, como el CENTE mismo, han cuestionado que los presupuestos son insuficientes. A final de año está bien que el gobierno festine que lleva 3 ciclos completos, pero ha quedado a deber, de acuerdo con las expresiones sindicales, pagos de prestaciones, homologaciones, promociones, inclusive laborales de directivos, y sobre todo la incorporación de nuevos maestros en ciertas áreas. Y ahí hay que decir con esto que comenta Raúl, el gobierno de Alfredo ha venido pues presumiendo que presenta presupuesto cero déficit, cuando pues cada fin de año opta por la contratación de deuda pública de corto plazo que no requiere la autorización del Congreso, porque se tiene que pagar en el plazo de un año. Ha sido práctica común la contratación de este tipo de deuda para hacer frente a los compromisos de fin de año. ¿Qué es eso? Pues el pago de aguinaldos, las prestaciones de la plantilla de los trabajadores, de la burocracia, del funcionariado. Y bueno, pues obviamente si fuera un presupuesto cero déficit, no habría necesidad de la contratación de esto, ¿no? Pero ¿cómo no va a ser así? Si por lo menos para este año están planeando un incremento del 9%, ¿no? De lo que se supone que va a recibir el gobierno estatal. Pero con respecto al 2025. Con respecto al 2025, pero es menos lo que recibe de la Federación y son menos todas las proyecciones macroeconómicas, o sea, la inflación, bueno, el PIB se estima que crezca un 2.5%. Entonces, ¿de dónde sale, no? Ese 9%, la inflación se espera que sea de 3.5%, la tasa de interés de un 7%. Entonces, pues ellos esperan recaudar 1 millón de pesos más de impuestos, pero pues hay que ver cuál es la realidad, ¿no? Porque también están presumiendo que... 1.000 millones. No, 1.000 millones. No, sí.
Y es que puse aquí 10,000 millones, pero no, ese es el... Bueno, no, sí, 10,000, porque dicen que es ok, 21% bueno, 10,000 millones, más. está bien. O sea, que en el 2025 se recaudó 34% más que en el 2024. Y al 2026 se espera un 21% más que en el 2025, que fueron 8,000 millones más en 2025, entonces espera que sean 10,000 en 2026, sin impuestos nuevos, con los mismos impuestos que ya se tienen y con unos indicadores de crecimiento muy bajos. Quiere decir que la gente va a tener poco dinero para pagar esos impuestos y que apenas va a estar creciendo su sueldo. Y además, perdón. Sí. Y bueno, a lo que comentabas tú, Raúl, de que pues está el descontento en el magisterio, está el descontento en el campo, también está el de los trabajadores de salud. Y el de los ciudadanos con la inseguridad, por ejemplo, y múltiples, ¿no? Sí. Y va a bajar también Ahí va a el bajar presupuesto. y baja. Nada más hay un pequeño paréntesis en relación a lo que está explicando Betty. Hay que precisar que el presupuesto del Estado se compone con recurso federalizado y recurso estatal que proviene pues de los impuestos, de los derechos que se pagan en lo local. Es mínimo, el porcentaje es muy menor de lo que se recauda o del presupuesto estatal al que viene desde la federación. Menos del 10%. Menos del 10%, nada más hay para dar claridad de cómo sea la composición de los presupuestos anuales. Y pues ya llevamos semanas también de protestas de trabajadores del sector salud y desaparece a nivel federal, bueno, disminuye, no desaparece, disminuye el fondo de aportaciones para los servicios de salud, supuestamente porque viene el IMSS Bienestar, pero no viene etiquetado tampoco ni planificado del todo, ¿no? Cómo va a empezar a operar ese IMSS Bienestar. Y el gobierno estatal se tiene que encargar de seguir pagando la nómina y los servicios médicos. Sí, se descentraliza. Que es lo que están protestando ahorita, que no les están pagando. Que sí se prevé un incremento no significativo a la Secretaría de Salud, no viene recorte en el sector salud, pero pues tampoco... evidentemente frente al peso que va a tener, a la presión que van a tener las finanzas estatales por estos nuevos compromisos que va a tener que asumir por la política federal, pues seguramente tendrá un impacto, ¿no? Y yo creo que en ese marco habría que ver o esperar bajo qué contexto se va a manejar y representar en ciertos recursos extras la implementación del famoso Plan Michoacán, ¿no? Porque pues está hablando de que va a abarcar demasiadas áreas, sectores del gobierno, no solamente lo que es la seguridad en sí, sino pues ya lo vimos en el tianguis que hicieron en la Avenida Madero en días pasados, allá fuera de Catedral, donde pues estaba hasta Petróleos Mexicanos en un stand. Entonces yo creo que quieren vacunar al Estado en un día o no sé, pero no sé qué impacto pudiera tener o cómo se esté previendo. Se supone que el recurso de los 57,000 millones del Plan Michoacán son recursos extraordinarios. En realidad la Federación no ha explicado hasta el momento cómo van a bajar, cómo van a ser dispersados. Y lo que está haciendo el gobierno del Estado es treparse de membrete, ¿no? Porque no vemos diferencia ya lo habíamos comentado en un programa anterior, diferencia en los programas que se están aplicando, simplemente ahora ahora se llaman Plan Michoacán. Ahora, inauguran una carretera o tapan un bache, entonces Plan Michoacán. A un dealer, ¿no? Y ya es Plan Michoacán. Una carrera, Plan Michoacán, ya hubo también. Y ahí hay que comentar también de esto que mencionábamos, de lo extraviado que está esta administración estatal para prever presupuestos a las grandes demandas sociales, ¿no? Y como lo comentaba Raúl, una de ellas es el tema de seguridad. Tenemos por una parte un incremento a la Secretaría de Seguridad Pública, poco más de 600 millones de pesos, pero en contraparte, 600 o 400, se me va el dato. Pero por otra parte vemos un recorte al Secretariado de Seguridad Pública en el Estado, que es superior ese recorte al aumento que se da a la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, en términos reales, si juntamos Secretariado y Secretaría de Seguridad Pública, nos encontramos con un recorte en materia de seguridad pública
pues en un contexto de violencia y de la necesidad de que se anuncie un plan Michoacán. Entonces, evidentemente no ha entendido el gobierno del Estado. Y por otra parte, vemos los criterios políticos de protección así a es. funcionarios que le han sido leales, que han sido parte de su equipo y que hasta el momento no se observan resultados o algo que justifique. El caso de Carlos Torres Piña dentro de la Fiscalía General del Estado, que recibe un aumento. Por una parte, vemos también el caso de Gladys Butanda en la Secretaría de Movilidad, que aunque hay un recorte a la Secretaría de Movilidad, porcentualmente es menor que al que, por ejemplo, se le da a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas que encabeza Rogelio Sarazúa. El argumento de estas reducciones a estas dos dependencias, particularmente Obras Públicas y Movilidad, es por el pago que se ha venido haciendo. Se les habían destinado mayores recursos para que pagaran las obras multianuales que ha venido desplegando el gobierno de Alfredo. Como se supone que en 2025 era el mayor monto que se iba a destinar y a partir de 2026 va decreciendo, entonces por eso decrece el presupuesto de estas dos dependencias, pero es desigual. Gladys Butanda es integrante del equipo muy cercano de Alfredo Ramírez, claro, sí. Y bueno, pues hemos visto su despliegue publicitario por la candidatura del 2027 de Morena, y ¿no? bueno, hay también otros contrastes que en un momento más comentaremos en el tercer segmento. Gracias por seguirnos acompañando aquí en 3 en Punto para platicar del presupuesto que está por aprobarse en el Congreso del Estado, que seguramente, como decíamos, se aprobará en más o menos los mismos términos. Es que podemos ver el futuro, es lo que ustedes no saben. Que además tiene un límite, ¿no? Para aprobarse. Sí, tiene que ser antes de que termine el año, pero además pues los diputados se quieren ir de vacaciones, entonces va a ser unas 2 semanas o un poco más antes de que termine el año, porque no les gusta andar desvelándose antes de sus festividades decembrinas. Entonces, bueno, ya hablamos de áreas fundamentales que van a sufrir recortes o que no van a tener incrementos considerables, a pesar de que pues, se pudiera decir que son focos rojos, como el campo, la salud, la educación, no dijimos, pero migrantes, seguridad pública. Pero vamos a ver algo bonito, ahora vamos a hablar de los que fueron premiados por el gobierno estatal, que pues supongo que como es un presupuesto, dicen ellos, basado en resultados, pues habrán dado muy buenos resultados, ¿no? Y bueno, por un lado aparece como una unidad una programática presupuestaria solita, la editorial Cuarta República, que se creó apenas, creo que este año, ¿no? No, el año pasado, porque el año pasado dependía de la Secretaría de Educación del Estado y ahora va a ser como independiente. Vamos a ver, no han explicado por qué es así. Si esto va a traer beneficios en cuanto a la operatividad, si va a ser como una mini dependencia o qué onda, pero bueno, se le asigna su propio presupuesto con total libertad para usarlo. Y pues la gran ganadora de todas las dependencias es la Coordinación General de Comunicación Social, que va a crecer su presupuesto en más de 90%, va a recibir 96.11%, va a recibir 240.5 millones de pesos, que esto nos habla pues de las prioridades del gobierno del Estado. Y también como un apunte a lo que comenta Betty respecto a Cuarta República, pues el dato ahí que sobresale es de que el presupuesto que se le va a asignar será superior al que se asignará a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Otro sector vulnerable, volvemos al tema de esa falta de tino,
o definitivamente una ceguera respecto Sí, a ¿no? una realidad social. Si estamos hablando de un tema de inseguridad en el Estado, estamos hablando en el caso de niñas, niños y adolescentes de sectores demasiado vulnerables y que inclusive vaya, pues el mismo Plan Michoacán está ponderando Se que esos supone. ejes sean atendidos, ¿no? Claro. Y en el caso, por ejemplo, de otra unidad presupuestaria que desaparece, la del IMAI, el del Instituto Michoacano de Acceso a la Información Pública, que bueno, que está extinta por decreto legislativo desde el 2024, pero desapareció ya del presupuesto en el 2025 para pagar liquidaciones y desmantelar al instituto definitivamente. Sí, todavía este año tuvo una partida el Instituto de Transparencia para eso, para la Así es, liquidación y ya, se acabó. borrón, borrón. Y en el caso de la coordinación de comunicación social, pues sí es la que llama más la atención porque cuando Claro. entró Alfredo, una de las áreas que desapareció como unidad programática presupuestaria y pasó a absorberla el área del Ejecutivo del Estado fue justamente la coordinación, hablando de la austeridad Ujú. republicana y todo esto que les gustaba, pero Sí, ya así luego como es. que no le gustó que no tuviera su lana propia, o vaya usted a saber, y a partir de este 2025 la creó. Y bueno, la última vez que había tenido presupuesto la coordinación de comunicación social era en 2021 con Ujú. el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, y ejercía para entonces, y ya se cuestionaba mucho, un presupuesto de 69.2 millones. Este año que revivieron a la coordinación, pues ya su presupuesto fue más holgado, fueron alrededor de 122.6 millones con los que se revivió a partir de este año, y bueno, el año que entra pues ya la despachan con la cuchara grande, al ser la unidad programática con más incremento, como ya lo comentó Betty. Pero además es muy preocupante porque ahorita que hacía Raúl el comparativo de el recurso que se destina a Ujú. algunas áreas superior a otro que es prioritario, bueno, pues en el caso de la coordinación es verdaderamente grotesco, ¿no? Claro. La coordinación va a ejercer más presupuesto que, bueno, pues esto que comentaba Raúl, la Secretaría Ujú. para la Atención para de la niñas y atención de niños. niñas, niños y adolescentes, pero no solo eso, sino más recurso que la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Igualdad Sustantiva, Ujú. la del Migrante, la Ujú. Contraloría del Estado, Ujú. la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, que las comisiones forestal, como si no hubiera una problemática forestal terrible en el Estado, la de pesca, Que la la Comisión de Derechos Humanos. exactamente, y que varias universidades, ¿no? Y Así yo creo que es. varios municipios Sí, también. seguramente. Entonces vemos cuál es la prioridad que nos muestra este presupuesto. Pues la prioridad es la Ujú. promoción Así de, es. pero además ni siquiera es de las acciones o de las políticas públicas, sino es la promoción Personal. personalizada de Ujú. los funcionarios públicos. Así Esa es es. la apuesta del bedollismo en 2026, cuando el tema de las definiciones políticas Apuntalar van a candidatos. estar mucho Ujú. más fuertes que lo que lleva todo su gobierno, Claro. y dejando de lado problemáticas verdaderamente que le vienen reventando. Bueno, en los últimos Claro. meses hemos visto cómo le vienen reventando, y aún así esta insistencia. Entonces, pues por decirlo suave, es una verdadera burla lo previsto o lo planteado en el presupuesto, ¿no? Y otra cosa que llama la atención es la llamada caja chica, ¿no? Las Ah, sí. Ujú. erogaciones Ujú. adicionales, que son las que no tienen que venir etiquetadas y que según el gobernador cuando entró no iban a existir ya, pero se le están incrementando 299.4 millones de pesos, ¿no? O es lo que se le está asignando. Sí, para el próximo año es lo que se prevé de Ujú. incremento. Y ahí hay historia, ¿no? Porque cuando llegó Alfredo, que decía que iba a desaparecer, que no iba a haber caja Caja chica, chica. al Ujú. año siguiente,
pues resulta que la caja chica incrementa en más de 800%, ¿no? Pasó de 122 Es que ahora es millones. caja grande, por eso Sí, dijo no, que no iba a haber por caja eso así digo, como la así es. del chino Shen Li Jigong, Así no me acuerdo que se veía las montañas, bueno, hagan de cuenta, ¿no? Luego hubo reducciones, pero se mantuvo por encima de lo que, por ejemplo, destinaba esta caja chica el gobierno de Silvano Aureoles, y lo digo de referencia porque es el demonio del verollismo, Ajá, el es al que, malvado, sí es, siempre es al que, malversador de sí. fondos. Sí. Entonces encontramos no solo una tendencia similar, que el No, sino que ya lo silvanismo, rebasa. sino agravada, Sí, ¿no? así es, Entonces, sí. Ujú. pues bueno, de este erogaciones adicionales y provisiones que son recursos de libre disposición, pues seguramente pues se han financiado los jalos, Sí. Claro. Porque sigue Claro. sin haber claridad de dónde de sale dónde ese viene ese dinero para esos recurso, ¿no? conciertos que cuestan millones de pesos. No, y además, entre otras cosas, por ejemplo, no vemos acciones contundentes en materia de medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Cuando también es uno de los ejes que hoy por hoy, pues, preocupan en el Están Estado, ¿no? abandonados, Y sí. están Sí. abandonados, efectivamente. Comentábamos el caso de los recursos a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Y pues bueno, este movimiento de los campesinos, pues ojalá hagan recapacitar en este caso ya a los diputados que tienen en sus manos, pues vaya esa facultad, decíamos hace rato, de proponer o de reajustar los presupuestos. Y también preguntarnos como colofón, ¿qué hacen los especialistas o los asesores que se supone pues deberían de aportar un conocimiento, para eso les pagan, y a no ser que los tengan pues nada más de adorno, y aunque propongan algo positivo, no a lo los mejor no les escuchen. hacen caso, efectivamente, Yo ¿no? me permito dudar que vayan a aunque ahorita en el discurso sí, o sea, ya salió Octavio Campo, el diputado de PRD, a decir que van a defender al campo y Con varios sus dos andan votos. así. Ok, Dos claro, votos en su bancada de claro. dos. Sí, así es. Pero pues lo cierto es que cuando fueron los campesinos a reunirse con la Junta de Coordinación Política, solo los atendieron 4 diputados. Y de esos 4, 3 eran coordinadores y uno fue uno del Verde que le interesó el tema o andaba Ok. por ahí. Pero entonces solo estuvieron ahí representadas las bancadas del Partido Verde, del PRD y del PRI. Entonces, y ninguna de ellas es mayoritaria, ¿no? Si acaso a lo mejor la del Verde, pero no hacen la diferencia. Entonces ni apareció la presidenta que andaba en México tomando fotos con Harfuch, la coordinadora parlamentaria de Morena, Fabiola Laniz, ni apareció el coordinador de la bancada del PT, o sea, si ni siquiera los atienden, difícilmente podemos creer que le van a incrementar el presupuesto, ¿no? Que es lo que están pidiendo. Y hay que tener claridad, porque cuando acudió Luis Navarro y Raúl Cepeda a presentar el presupuesto, ellos hablaban de incrementos que se van a dar en algunas Las universidades. previsiones. Sí hay incrementos en muchas unidades que habían permanecido, digamos, abandonadas, por esta reasignación que se da de los recursos que se venían destinando a obra multianual y ahora se dispersan. Los porcentajes de incremento son en base a presupuestos mínimos que tienen muchas universidades, en Michoacán muchas instituciones, y que además anteriormente habían venido sufriendo recortes, que estos incrementos no compensan, digamos, el castigo que habían sufrido con anterioridad. Y algunas verdaderamente que vienen nadando, yo no sé cómo. A mí me llama mucho la atención el caso de la Casa del Adulto Mayor en Zitácuaro, que verdaderamente el castigo que ha sufrido durante este gobierno ha sido brutal, con una población muy vulnerable, que son los adultos mayores, que bueno, yo no habría que ver las condiciones en que está ese lugar en estos momentos, y que en particular esa unidad programática es la última de la cadena de unidades programáticas dentro del presupuesto. Y bueno, pues en este trayecto esperemos la decisión que finalmente defina este proyecto de presupuesto para el año que entra por parte del Congreso. Pues vaya, nos esperan grandes sorpresas, como ya lo comentamos, más allá de lo que ya plantea
el proyecto original del Ejecutivo. Y con estas reflexiones, pues les damos las gracias por su atención a este programa más de 3 en Punto. Los esperamos la siguiente semana. No deje de consultar nuestras redes sociales y obviamente nuestra página regladetres.com.mx. Epílogo. 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Entendida. La madrugada del lunes 8 de diciembre de 2025, por unanimidad, sin discusión, y 23 días antes de concluir el plazo legal, el Congreso de Michoacán aprobó el presupuesto para 2026 presentado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, sin modificar ni una coma a la propuesta en una sede alterna, sin atender las exigencias de los trabajadores del sector salud que se manifestaban en las afueras del inmueble habilitado para la sesión legislativa y con la presencia de elementos de la Guardia Civil custodiándolos. Ninguna otra legislatura en Michoacán había aprobado con tal rapidez el presupuesto anual para el Estado.